Hola con todos, yo soy Pedro Torres, residente de segundo año y mi tutora es la doctora María Jesús Tuca. El tema que vamos a tratar hoy es fracturas alrededor de la rodilla pediátrica. Las fracturas en las rodillas son infrecuentes, corresponden alrededor del 0,7% de las fracturas pediátricas. Sin embargo, durante los últimos años su incidencia ha estado en aumento en gran medida por el inicio deportivo a menores edades. Son de gran importancia debido a las secuelas que pueden traer y es importante conocer la clasificación, la evaluación clínica y radiológica, el manejo y sus complicaciones. Hoy hablaremos de fémur distal, eminencias tibiales, tuberosidad anterior de la tibia, tibia proximal, tanto epifisiaria como metafisiaria, y patela. En el fémur, el crecimiento está dado en un 70% por la fisis distal. Entre las fracturas fisiarias, estas corresponden a un 2 a 5% aproximadamente. Y como características de la fisis, se debe recalcar que es una fisis ondulada, por lo cual aporta estabilidad, sin embargo, por lo mismo, es más susceptible a daño fisiario. El mecanismo de fractura en este caso es un trauma directo o puede ser también un varo o valgo forzado con o sin hiperextensión de la rodilla. Aquí la fisis falla en tensión, produciéndose una separación, y la metáfisis falla en compresión. Es ahí cuando se genera este fragmento metafisiario conocido como fragmento de Thurston-Holland. Al examen físico podemos ver aumento de volumen, deformidad evidente, dolor y la rodilla en semiflexión por contractura de los isquiotibiales. Es muy importante realizar un buen examen neurovascular y descartar lesiones de la arteria poplítea, el nervio tibial y peroneo común. Por lo tanto, se debe evaluar pulsos distales y, en medida de lo posible, evaluar sensibilidad y movilidad distal. La clasificación de las fracturas del fémur distal es según Salter-Harris, en la cual tenemos 5 tipos. La tipo 1 sería una separación del cartílago de crecimiento. La tipo 2 y más común es una fractura con extensión metafisiaria. La tipo 3 es una fractura con extensión hacia la epífisis. La tipo 4 es una fractura que compromete tanto la metáfisis, la fisis y la epífisis. Y la tipo 5 es una compresión del cartílago de crecimiento. En la parte derecha tenemos un acrónimo que nos va a ayudar a recordar mejor la clasificación. En cuanto a las imágenes, vamos a partir con una radiografía AP y lateral de la rodilla. Evaluaremos la morfología, los rasgos de fractura y debemos tener en cuenta que la fisis tiene una separación normal de 3 a 5 milímetros. Esta tiene que ser simétrica en toda su extensión y en caso de tener duda, pediremos una radiografía contralateral. Pediremos un ATAC cuando tengamos sospecha de compromiso articular o en caso de Salter-Harris tipo 3 o 4. Y pediremos una angioTAC cuando tengamos sospecha de un compromiso vascular. La resonancia magnética se pedirá en caso de sospecha de fracturas Salter-Harris tipo 5 para evaluar fracturas ocultas que no podemos ver en las radiografías o para ver complicaciones. Como todo en traumatología, tenemos manejo tanto ortopédico como quirúrgico. En el caso de las fracturas de fémur distal, el manejo no quirúrgico está reservado para fracturas no desplazadas, es decir, con menos de 2 milímetros de separación entre fragmentos, en este caso fracturas tipo Salter-Harris tipo 1, y usaremos un yeso bota larga entre 4 y 6 semanas. Se realizará un seguimiento seriado, ya que existe la posibilidad de un arresto fisario. ¿Y en cuáles haremos un tratamiento quirúrgico? En general se realiza una reducción cerrada, más fijación interna percutánea, más inmovilización en las fracturas tipo Salter-Harris 1 y 2 que sean reductibles y en las tipo 3 y 4 que se logre una reducción anatómica. Esta osteosíntesis será con agujas o tornillos 4.5 a 7 milímetros. En el caso de las fracturas Salter-Harris tipo 1 y 2 que sean irreductibles, o en la mayoría de 3 y 4 en las cuales necesitamos tener una reducción anatómica, se realizará una reducción abierta con fijación interna más una inmovilización posterior.
En las fracturas Salter-Harris tipo 1 se debe realizar una reducción precoz. Se colocan agujas que pueden ser tanto anterógradas como retrógradas, con el beneficio de que las anterógradas no tocan la articulación. Deben ser divergentes y no entrecruzarse en la fisis. Se debe intentar realizarlo en one shot, lo que quiere decir en un solo intento, y así evitar el daño fisiario. Y deben ir lo más central posible. Se usan agujas lisas y no roscadas. Posterior a esto, se protege la fijación con un yeso bota larga, con la rodilla en semiflexión de 20 grados. Y las agujas se retiran a las 4 semanas si quedaron fuera de la piel y a las 6 semanas si quedaron percutáneas. En las fracturas Salter-Harris tipo 2 se realiza una reducción y fijación con tornillos. Se debe intentar que al menos sean 2. Estos deben quedar en una posición ortogonal para ganar así estabilidad, y se deben colocar siempre paralelo a la fisis. En el caso de tener un fragmento muy pequeño en el cual no podamos colocar unos tornillos, debemos usar agujas como en la Salter-Harris tipo 1. En las fracturas Salter-Harris tipo 3 se busca una reducción anatómica, por lo tanto en la gran mayoría se realizará una reducción abierta con fijación interna. Se deben pasar 2 tornillos por la epífisis, y al colocarlos se debe tomar en cuenta que cuando estemos en la proyección AP pasando por el medio de la rodilla, o sea por el medio del fémur distal, quiere decir por el intercóndilo, hay que fijarse en la proyección lateral y ver que los tornillos estén pasando por el triángulo de seguridad. Este triángulo está formado por el piso de la tróclea, el techo del intercóndilo y la fisis. Así evitamos entrar en la tróclea y la articulación, y evitamos también el daño fisiario. Las fracturas tipo 4 del fémur distal son fracturas bastante infrecuentes. En estos casos realizamos una fijación de la epífisis y de la metáfisis con tornillos, siguiendo los principios explicados previamente. Cabe recalcar que en este caso debemos hacer una reducción abierta, ya que buscamos una reducción anatómica de la fractura. Dentro de las complicaciones de la fractura del fémur distal se encuentran la lesión neurovascular, el síndrome compartimental, lo cual siempre tenemos que descartar, y el arresto fisiario. Podemos decir que aproximadamente un 50% de los casos presentan un arresto fisiario, y así produciéndose deformidades angulares o dismetría. Las fracturas que más producen deformidades angulares son las Salter-Harris tipo 2 con un 58% y las Salter-Harris tipo 4 con 64%. Sobre el arresto fisiario, podemos decir que mientras menor edad tiene el paciente, tiene mayor crecimiento remanente, por lo tanto, mayor riesgo de deformidad. También las fracturas tipo 2 y 4 de Salter-Harris están asociadas a un mayor riesgo de deformidad. En cuanto al desplazamiento, mientras mayor este sea, también se asocia a un mayor riesgo de deformidad, y si no hacemos un manejo adecuado, también se asocia a un mayor riesgo de deformidad. ¿Cómo evitamos esto? Los tornillos colocándoles de forma paralela a la fisis, las agujas K que sean en one shot, y realizando una alineación anatómica de la fisis. Aquí tenemos que hacer un seguimiento por lo menos de 18 meses al paciente. Entonces, como mensajes para la casa, primero descartar siempre una lesión neurovascular y el síndrome compartimental, realizar una reducción precoz, una reducción anatómica de la fisis y la articulación, realizar un seguimiento prolongado por al menos de 18 meses, y advertir que de 30 a 50% de los pacientes presentan alteración del crecimiento. Ahora vamos a hablar sobre fracturas de las eminencias tibiales. Estas son fracturas generalmente avulsivas, son infrecuentes, suceden de 3 por cada 100 niños por año, 100.000 niños por año, entre los 14 y 8 años de forma general. Para recordar un poco la anatomía, no vamos a indagar mucho en esto, solo cabe recalcar que esta es una fractura de la eminencia tibial y no de las espinas tibiales. Recordemos que el ligamento cruzado anterior se inserta entre medio, digamos, de las dos espinas, más no sobre ellas. Entonces, cuando tenemos una fractura avulsiva, las espinas quedan generalmente intactas y lo que se fractura es la eminencia tibial.
El mecanismo de lesión es similar a la del ligamento cruzado anterior en los adultos. Esto comprende una torsión externa de la rodilla con el pie fijo, o también puede ser un trauma directo con hiperextensión de la rodilla. Al examen físico podemos encontrar un derrame bastante significativo, un aumento de volumen notorio, la rodilla se encuentra en semiflexión tomando una posición antiálgica y a la movilización podemos encontrar un Lachman positivo. Esto puede ser bastante difícil de realizarlo debido al dolor que el paciente puede presentar. Para el diagnóstico pedimos radiografías AP y lateral de rodilla más la radiografía de túnel intercondilio. De estas tres, las dos últimas, la lateral y la túnel, son las que más información nos entregan. Para la clasificación de las fracturas de las eminencias tibiales, usamos en la radiografía la clasificación de Myers y McKeevers, en la cual la tipo 1 son fracturas que están in situ, la tipo 2 son fracturas con una bisagra posterior, la tipo 3 son las fracturas que están totalmente desplazadas y las tipo 4 son las cominutas o rotadas. Ahora, con la resonancia magnética se puede reconocer lesiones asociadas, sobre todo en fracturas desplazadas. Estas están en aproximadamente el 30% de los casos. Podemos ver también lesiones meniscales o atrapamiento del ligamento intermeniscal en un 50% de los casos, lo cual podría bloquear la reducción en fracturas desplazadas. También nos permite reconocer la avulsión versus la lesión del ligamento cruzado anterior y así poder planificar la necesidad de una reparación o una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Es por eso que en el año 2019 Green y Tuca desarrollaron esta clasificación que las gradúa en tres. La grado 1 son fracturas no desplazadas menor a 2 milímetros. La grado 2 son las fracturas con la bisagra posterior indemne o un desplazamiento de la bisagra posterior menor a 2 milímetros. Las grado 3 son todas las fracturas con desplazamiento posterior mayor a 2 milímetros, un atrapamiento del menisco o del ligamento intermeniscal o con extensión a la superficie de carga de platillo desplazada. Con respecto al tratamiento, se ha demostrado que una reducción cerrada cuando hay más de 5 milímetros de desplazamiento no se logra una buena reducción. Por lo tanto, hay mayor riesgo de inestabilidad residual y pinzamiento. En estos casos, un tratamiento ortopédico en fractura desplazada generaría inestabilidad clínica, peores outcomes funcionales, una reconstrucción subsecuente del ligamento cruzado anterior y un mayor riesgo de no unión. Esta clasificación nos entrega un algoritmo en los cuales las tipo 1 o las grado 1 se va a realizar un tratamiento ortopédico en el cual se va a colocar un brace en extensión o semiflexión por 4 o 6 semanas con un control radiográfico seriado. Las grado 2 se va a intentar una reducción cerrada. Si esta reducción es exitosa, quiere decir que hay un desplazamiento menor de 2 a 3 milímetros, se coloca un brace en extensión o semiflexión por 4 o 6 semanas. En caso de ser fallida, se va a una reducción y fijación artroscópica, al igual que las grado tipo 3. Además, las tipo 1 o grado 1 y grado 2 que tengan una lesión osteocondral o meniscal reparable, se realiza una fijación artroscópica igual. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos que saber que existen varias técnicas de fijación, como están las agujas K, los tornillos, las grapas, anclas, suturas y cables. De todas estas, las más usadas son las suturas y los tornillos. Tenemos que saber también que la literatura describe que no hay ventajas entre el uno y el otro. Pero ahora vamos a conocer qué es lo bueno y lo malo de cada uno. En cuanto a los tornillos, son procedimientos más simples, con disponibilidad y bajo costo. Tienen una alta tasa de retiro de aproximadamente un 60%. Se necesita un fragmento óseo significativo para poder utilizarlos. Tienen un riesgo de fractura del fragmento óseo también. Puede tener un riesgo de presentar una osteosíntesis prominente, un artefacto en la resonancia magnética y pueden presentar también una alteración del crecimiento transfisario. En cuanto a las suturas, son en general para fragmentos más pequeños o fragmentos comminutos. Aquí cabe decir que los estudios biomecánicos han sido superiores que los tornillos.
son compatibles con resonancia magnética y cuando usamos suturas logramos tensar el ligamento cruzado anterior, además de tener un menor riesgo de arresto oficiario. Pero es una técnica más demandante y puede ser difícil de reducir la parte anterior del fragmento. En cuanto a los riesgos, tenemos un riesgo alto de artrofibrosis, aproximadamente un 24%, riesgo de inestabilidad residual y alteraciones de crecimiento. Como factores de riesgo para presentar esto, el tiempo de espera para cirugía, mientras más alto, mayor riesgo, una rigidez preoperatoria, la malunión, una osteosíntesis prominente y la demora en el inicio de la rehabilitación. Con respecto a la inestabilidad residual, el tratamiento quirúrgico muestra un Lachman asimétrico del 6 al 87%, sin embargo una inestabilidad subjetiva de menos del 10%. En tanto, el tratamiento ortopédico muestra un Lachman asimétrico del 70%, pero una inestabilidad subjetiva del 54%, siendo mucho más alta en el tratamiento ortopédico que en el tratamiento quirúrgico. En cuanto a las alteraciones de crecimiento, sabemos que son bastante raras, pero se recomienda, en caso de tener fisis abierta, usar tornillos que sean solamente epifisiarios. Y en caso de usarlos, igual hacer un retiro precoz antes de los 6 meses. Podemos usar también suturas en pacientes que tengan un crecimiento remanente mayor de 4 años. Y en esta instancia deberíamos intentar hacer una fijación epifisiaria. También podemos usar suturas reabsorbibles como el Vicryl o un uso de botón cortical para posteriormente poder cortar las suturas. Como mensajes finales sobre las fracturas de meniscotibiales, debemos tener un alto índice de sospecha e irlo a buscar. Debemos conocer los pros y las contras en las técnicas que podemos usar. Debemos saber también que las fracturas desplazadas se benefician mucho de una cirugía artroscópica y como uno de los principales objetivos de diagnosticar y conocer bien estas fracturas es evitar sus complicaciones. No nos olvidemos nunca del uso de la resonancia para así poder caracterizar mejor la fractura y tener un enfoque definido del tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre fracturas avulsivas de la tuberosidad anterior de la tibia. Podemos decir que esas fracturas son más comunes en hombres que en mujeres, están bastante relacionadas a los deportes y en general ocurren entre los 12 y 15 años. Como mecanismo de lesión, esta es una contracción súbita del cuádriceps, puede ser una fuerza concéntrica excéntrica al saltar o al aterrizar. En la tibia proximal existen dos núcleos de osificación, marcados ahí como 1 y 2. Estos núcleos de osificación presentan un cierre tanto de posterior a anterior como de proximal a distal. Es por eso que en ese sector es más débil y en general cuando hay una contracción súbita del cuádriceps, como se mencionó previamente, esto se desprende y hay una fractura avulsiva de esa porción. Al examen físico podemos encontrar dolor, impotencia funcional, deformidad, aumento de volumen. Igual tenemos que evaluar el mecanismo extensor que puede estar competente cuando la fractura no está desplazada o puede estar incompetente en el caso de las fracturas tipo 2, que vamos a verlo. Tenemos que evaluar siempre igual y descartar el síndrome compartimental que puede estar presente. Esto se produce debido a una lesión de la arteria recurrente tibial anterior, por lo tanto tenemos que hacer una evaluación seriada, escribir siempre en el examen físico los pulsos y bien el examen físico del paciente. Para la clasificación de las fracturas de la TAT, tenemos que Watson en 1955 y Ogden en 1980 describieron las tres primeras, en las cuales la tipo 1 compromete solo el centro de osificación secundaria, la tipo 2 existe una extensión a la fisis proximal sin entrar en la articulación y la tipo 3 compromete la tuberosidad anterior de la tibia y se extiende hasta la articulación. Las tipo B son estas mismas pero desplazadas. En 1985, Ryu añadió la tipo 4, que es una completa separación de la fisis desde la tuberosidad anterior de la tibia hasta la parte posterior de la tibia. Y en el 2003, McCoy
Describió la tipo 5, que es una combinación entre la tipo 3 y la tipo 4. En general, esta clasificación se conoce como la clasificación de Ogden. Para las imágenes, vamos a partir con una radiografía API lateral de la rodilla. Se prefiere con una ligera rotación interna para así desproyectar bien la tuberosidad anterior y poderla ver de mejor manera. En el caso de tener sospecha de compromiso articular, de tener conminución, vamos a utilizar una TAC que también nos serviría para planificar la cirugía. Y la resonancia magnética es útil para lesiones meniscales, para evaluar lesiones meniscales en fracturas tipo 3, para evaluar una rotura de tendón patelar y también para definir si es una fractura tipo 1 versus un Osgood-Schlatter en la cual tenemos un edema de la apófisis de la tata. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que un tratamiento no quirúrgico se hace en aproximadamente solo el 10% de los casos, ya que la mayoría de los casos son fracturas más desplazadas. Entonces, cuando tenemos una fractura no desplazada, quiere decir con un desplazamiento menor a 2 milímetros, usamos un yeso bota larga con la rodilla en extensión sin flexión por 6 semanas. En general, la mayoría de fracturas de la TAT son de manejo quirúrgico, aproximadamente un 90% de estas, donde haremos una reducción abierta con una fijación interna. Aquí podemos decidir hacer una artrotomía o una artroscopía en seco, la cual está recomendada en sospecha de fracturas tipo 3 para así evaluar el compromiso articular. Y cuando cerremos tenemos que cerrar bien siempre los retináculos y hacer una buena evaluación y cierre del tendón patelar. Usaremos tornillos canulados que pueden ser 4 o 5 ceros. Estos van a ser unicorticales o bicorticales. Tenemos que usar una arandela y tenemos que poner los tornillos lo más paralelo a la fisis. Los tornillos en este caso van tanto por la epífisis como por la metáfisis y siempre tienen que ser ortogonales para ganar así estabilidad. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en las fracturas de la TAT, podemos mencionar la osteosíntesis sintomática, que está aproximadamente en un 24% de los pacientes, las alteraciones de crecimiento, que están en un 2.6% de los pacientes, y las refracturas, que en general son poco frecuentes, llegando a ser hasta un 1.7%. En los outcomes podemos decir que son muy buenos, que tienen una alta tasa de retorno deportivo, siendo esta de 94%. La gran mayoría de pacientes logra un round completo, aproximadamente un 98%, y tiene una tasa de consolidación también bastante elevada, un 99%. Como mensajes para la casa, tenemos que avisar sobre el riesgo de presentar una osteosíntesis sintomática. Tenemos que hacer una reducción abierta y anatómica en la mayoría de los casos. El 90% de los casos son de manejo quirúrgico. Un ataque o una resonancia tenemos que tomarla sí o sí en pacientes que tengan una extensión articular y siempre no olvidarse de descartar el síndrome compartimental. Ahora vamos a hablar sobre fracturas de la tibia proximal. Podemos decir que la fisis está encargada del 55 hasta 60% del crecimiento de toda la tibia. Son fracturas en general infrecuentes y cuando están en general son entre los 12 y 14 años de edad. El mecanismo es un trauma de alta energía, el cual puede presentar un varo o un valgo asociado a una hiperextensión. En el examen físico podemos encontrar aumento de volumen, equimosis, dolor generalizado, una limitación funcional y no olvidarnos nunca de hacer un buen examen neurovascular. Así descartamos lesiones concomitantes. Para el estudio vamos a comenzar con una radiografía API lateral de la rodilla y en caso de tener sospecha o de observar un rasgo que sea intraarticular, pediremos una TAC. Así tenemos una mejor caracterización de la fractura y podemos verla en una imagen un poco más tridimensional. Para la clasificación de las fracturas de la tibia proximal usamos la clasificación de Salter-Harris. En este caso, las tipo 1, aproximadamente un 50%, van a tener un gran desplazamiento. En las tipo 2 vamos a observar el fragmento de Thurston-Holland que se explicó previamente, en este caso va a ser de predominio lateral,
y en un 67% va a estar de las veces va a estar desplazado. Están también asociadas a fracturas del peroné proximal. Las tipo 3 comprometen la articulación y las tipo 4, como dijimos, son las fracturas que comprometen la epífisis, la fisis y la metáfisis. Para el tratamiento podemos optar por un tratamiento no quirúrgico en fracturas que estén no desplazadas y que sean estables, que quiere decir que no requieran reducción. En este caso utilizaremos un yeso bota larga en semiflexión de 10 a 20 grados por al menos 4 a 6 semanas. En el caso de las fracturas desplazadas, que son la gran mayoría, vamos a realizar una reducción cerrada, más fijación percutánea e inmovilización. Esta se realiza con los tornillos que sean paralelos a la fisis o agujas lisas transfisarias. Se protege siempre la reducción con un yeso bota larga con una flexión de 10 a 20 grados por 4 a 6 semanas. Y en caso de tener una fractura irreductible, que en general se da por una interposición de un flap de periósteo, se realiza una reducción abierta con una fijación interna. Las complicaciones de las fracturas de la tibia proximal son varias, entre ellas la pérdida de la reducción, la lesión de la arteria poplítea en el 5% de los casos, y esta generalmente se da por la espícula que se ve hacia posterior por el desplazamiento anterior de la epífisis, un síndrome compartimental en un 3 a 4%, una lesión del nervio peroneo en un 5% y alteraciones del crecimiento en un 25%. Sobre la tibia proximal podemos hablar también de las fracturas metafisiarias. En este caso, la edad en general son niños más pequeños, en general de 3 a 6 años. Son mecanismos de baja energía que se producen por un valgo más una torsión. Para la clasificación de las fracturas de la tibia proximal en su metáfisis, utilizaremos una clasificación descriptiva, en la cual podemos definir fracturas en torus, fracturas en tallo verde. Debemos evaluar su desplazamiento y su angulación. En el examen físico podemos encontrar claudicación, una imposibilidad de la carga de la extremidad del paciente, dolor a la palpación en el sitio de fractura, aumento de volumen en el sitio de fractura y puede haber o no una deformidad según la fractura que tenga. En el estudio iniciaremos con la radiografía AP lateral de la pierna, en la cual tendríamos que evaluar la morfología de la pierna. Vamos a evaluar el ángulo que tenga, si está en varo o valgo, y también tenemos que ver el slope de la meseta tibial. En caso de tener menos de 10 grados de varo o valgo y no tener una alteración del slope tibial, optaremos con un yeso bota larga por 4 a 6 semanas. En este caso es preferible moldear con un ligero varo y así evitaremos el valgo, y vamos a tener la pierna en descarga por 2 a 3 semanas. En el caso de tener una angulación en varo valgo mayor a 10 grados con pérdida del slope tibial, realizaremos una reducción cerrada bajo sedación, para posteriormente hacer lo mismo, colocar un yeso con bota larga de 4 a 6 semanas, moldear este yeso en un ligero varo y una descarga por 2 a 3 semanas. En las complicaciones de las fracturas de la metáfisis de la tibia proximal tenemos una bastante conocida, que es el fenómeno de Cousin, que es una alineación asimétrica en valgo. Esto se presenta aproximadamente en 50 a 90% de los casos. Se puede presentar entre los 5 y 15 meses post fractura y con una deformidad máxima entre los 12 y 18 meses. Dentro de los factores de riesgo para presentar esto se encuentra la reducción inadecuada, que tengamos una lesión de la fisis de la tibia proximal, que nos haya quedado una interposición de periósteo o una lesión de la pata de ganso. En general, el tratamiento para el fenómeno de Cousin es la observación. La gran mayoría se presenta una resolución espontánea progresiva entre los 12 y 24 meses. Así que hay que ser pacientes.
tener un control seriado de los pacientes para evaluar la resolución. En caso de tener un valgo residual mayor a 15 grados, optaremos por realizar unas osteotomías o un crecimiento guiado. Esto se realiza cuando es cercano a la madurez esquelética. Como mensajes para la casa, en cuanto a las fracturas epifisiarias, no olvidarse siempre de descartar un síndrome compartimental y realizar un buen examen neurovascular. Tenemos que hacer una reducción precoz de la fractura y tenemos como complicación, en este caso, las alteraciones de crecimiento. En el caso de las fracturas metafisiarias, tenemos que saber que la mayoría son de tratamiento ortopédico y que la complicación más frecuente es el fenómeno de Cousin, que en la gran mayoría de los casos es de resolución espontánea. Como último tema, vamos a hablar sobre las fracturas de patela. En este caso son fracturas infrecuentes, se presentan en niños entre los 8 y 12 años y representan menos del 2% de fracturas en pacientes con esqueleto inmaduro. El mecanismo de fractura es similar al de la TAT, con la contracción excéntrica del cuádriceps que se da al aterrizar o también al realizar un salto y también por trauma directo. En el examen físico vamos a encontrar dolor en el polo distal de la patela o en general sobre la patela, aumento de volumen, derrame articular, podemos palpar un gap patelar y también podemos tener un compromiso del aparato extensor. Entonces, por lo tanto, siempre hay que evaluar eso. Para el estudio de esta fractura, pediremos como estudio inicial una radiografía AP lateral de la rodilla, en la cual observaremos la morfología de la patela. Tenemos también que evaluar la altura de patela y en niños se prefiere utilizar el Caton de Champ Index. También podemos pedir una resonancia magnética. En esta nos permite reconocer rasgos de fractura oculta y nos permite reconocer también este rasgo de fractura tipo sleeve, que es una disociación entre el cartílago inferior de la patela con la parte osificada de la patela, que con la contractura del cuádriceps se separa. La clasificación, en este caso, igual es descriptiva. Vamos a evaluar la localización, el patrón y el desplazamiento. Así tendremos fracturas que sean transversas, verticales, que sean oblicuas, que sean conminutas o las fracturas tipo sleeve. Para las fracturas de patela se puede optar por un tratamiento ortopédico en fracturas que no estén desplazadas y que tengan un aparato extensor competente. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para fracturas desplazadas más de 3 milímetros. Se realiza una reducción abierta con fijación interna y eventualmente se protege esto con un yeso botararja. En caso de ser posible, utilizaremos un mecanismo tipo Obenke con banda de tensión o tornillos interfragmentarios, uniendo fragmentos para generar un fragmento más grande. Nunca olvidarse de reparar el retináculo. Las complicaciones de esta fractura en general están relacionadas con la pérdida del rango de movimiento. Sin embargo, no tienen complicaciones en el crecimiento. Los resultados postquirúrgicos o de manejo ortopédico cuando está bien indicado en general son muy buenos. Muchas gracias. Esto sería el seminario de fracturas alrededor de la rodilla pediátrica.